Con esto le cedo la palabra al compañero Germán Sánchez Laza. Adelante, Germán. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da un gusto verles. Con la mayoría de todos ustedes hemos dialogado en distintos momentos. Y bueno, pues agradezco el que me permitan establecer un diálogo nuevamente en torno a una problemática tan importante como es lo que está aconteciendo en las universidades. Bueno, me voy a tratar de abordar 3 puntos. El primero le he denominado debate, novedad. Segundo, modelos de la educación superior. Y finalmente, la situación de la UAP. Voy a apoyar en esta presentación. Me voy a ir muy rápido. En su caso, si algunos están interesados en esta presentación, se las podría enviar más adelante. Bueno, pues como vemos ya la doctora Tatiana ya me antecedió y ubicó el debate, y en ese sentido yo diría que es un debate mucho más abierto, mucho más amplio, y tiene que ver con distintos elementos y con distintas presiones. Aquí trato de esquematizar precisamente que el debate tiene e involucra a los distintos actores internos y externos a las universidades. Es decir, se trata de una discusión mucho más amplia, cuyos fenómenos podríamos enunciar algunos de ellos entre el problema escolar, el problema propiamente de la educación que tiene que ver con la cobertura, los rechazados, la deserción, la empleabilidad de los egresados, y que últimamente se había ya venido debatiendo, denunciando fenómenos como la estafa maestra, la corrupción, el desvío de fondos, la subcontratación, y esto cuestionaba de fondo, o esto ha cuestionado de fondo, lo que son las actividades sustanciales, la docencia, la investigación, la prestación del servicio social, lo que ahora se denomina la vinculación, y prácticamente lo poco que hay de actividades culturales por parte de las universidades públicas. Y bueno, al interior entonces cuestiona la existencia de las élites burocráticas que han imperado con un autoritarismo y clientelismo al interior de las instituciones, y por supuesto entonces cuestiona también a los propios sujetos internos de las universidades, es decir, a los estudiantes, a los académicos y a los trabajadores en su conjunto. Este debate yo indicaría que además se han hecho intentos en los últimos 3 años por tratar de transformar aquí a las universidades, pero desde el ámbito externo. En particular aquí reproduzco un texto, un cuadro que elaboró Sergio Cortés, donde establece las iniciativas para modificar la normatividad de las universidades públicas entre 2019 y 2020, que incluyen más o menos 15 o 16 instituciones de los estados, incluyendo la UNAM, cuyos elementos principales de transformación implicaban un cambio en las leyes orgánicas, buscando transparencia, rendición de cuentas y la democratización. La discusión ahí siempre ha sido, estaban cuestionando la autonomía, y bueno, entre otras de las presiones que se ejercen sobre esto, sobre las críticas, por supuesto que sigue permanente la incidencia de organismos internacionales, como es la OCDE. Aquí reproduzco parte de lo que diagnostica la OCDE en 2019 sobre la educación superior en México, ¿no? Cuyo elemento central es precisamente que según, y se basa el documento en encuestas a los empleadores y habla sobre la falta de competencias en su sector, y consideran que la educación y formación de los solicitantes de empleo no es adecuada a las necesidades. Bueno, pues nada más aquí lo ilustro como parte de todas las críticas, presiones que hay sobre las instituciones de educación superior. Y en ese sentido, yo quisiera destacar pues una perspectiva histórica en términos de la universidad como parte de la modernidad capitalista, con todo lo que esto implica, y por tanto como parte del modo de producción capitalista. Estas instituciones se ven subordinadas a estas necesidades, y en esa medida se inserta en la tensa complejidad del Estado y las clases sociales. Aquí recupero un concepto de Ordórica y Loy, que sostienen que las universidades son instituciones públicas del Estado. Y en ese sentido, pues, son instituciones que se ven o son espacios sociales sometidos a las diversas tensiones históricas. La ciencia y la universidad están siendo sometidas a intensas presiones
a fin de responder a los intereses dominantes del capital. Hay que recordar simple y sencillamente que la ciencia se ha constituido como uno de los conocimientos más importantes de la acumulación de capital, y por ello entonces las presiones por su aplicabilidad inmediata que se convierten entonces en una presión para la propia actividad científica. En esta trayectoria, las universidades en el mundo como un proyecto global, entonces han recorrido diversos modelos, diversas características. Se habla de universidades lististas, universidades liberales y universidades neoliberales. En concreto se habla de los modelos humboldtiano, el napoleónico y el Oxbridge, ¿no? Donde la acentuación es en investigación, en la formación profesional o en la formación de élites correspondiente cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues lo que ha acontecido es que se ha ido pasando de la formación liberal, la formación profesional, y se ha sostenido los conceptos de libertad de cátedra y de autonomía. Pero hoy, en su conjunto, yo diría que estamos en una crisis, en un cuestionamiento de la modernidad capitalista, y en ese sentido se está cuestionando tanto la ciencia, la tecnología y la educación. Digamos, como parte de esta visión histórica que yo creo que debemos de recuperar. Y en ese sentido también debemos de recuperar en el debate la perspectiva histórica de cómo evolucionó la educación superior en México. Yo creo que también es importante que la discusión sobre lo que hoy acontece, sobre el modelo neoliberal y su crisis, también debemos de ubicar claramente lo que era la educación superior antes del modelo neoliberal, porque de repente me parece que se mistifica también los antecedentes, y hay que ubicarlos como parte también de la reproducción del capital a nivel de nuestro país, y cómo entonces también se van adecuando las relaciones de la educación superior en torno a esas relaciones dominantes a la imposición del modelo de acumulación de sustitución de importaciones previo. Bueno, aquí nada más muestro la matrícula de la educación superior y todos los periodos en los cuales, de alguna manera, lo único que quiero llamar la atención es que hay periodos a lo largo de esto que es aquí cuando menos desde el 60 hasta el 2018, las tasas de crecimiento que también van manifestando entonces formas o modelos de educación superior. Aquí recupero algunas periodizaciones de diversos autores, y lo primero que yo destacaría es que la Universidad Mexicana empieza a constituirse propiamente a partir de la década de los 20, en una discusión que se establece con el cardenismo. Pero ojo, con el cardenismo la institución universitaria no era la prioridad. Eso yo creo que es fundamental. En el cardenismo la prioridad estaba en la educación tecnológica, en el Instituto Politécnico Nacional con su creación y con toda la infraestructura que esto generó y que va a permanecer hasta los principios de los 40, cuando definitivamente con Ávila Camacho se desarticula eso que estaba construyendo Cárdenas. A partir de esos años empiezan a haber una consolidación institucional, sobre todo con las universidades, la expansión de la matrícula, lo que se llamó el periodo de la masificación, y los periodos de restricción de los recursos por la crisis económica, en el 82-89. En todos estos periodos, hasta cuando menos hasta los 80, el Estado no tuvo propiamente una política de educación superior. Le interesaba desarrollar desarrollar la educación superior, en tanto que requería cuadros profesionales, pero no se hizo cargo propiamente no elaboró políticas específicas para el sector, y lo que estableció fue una negociación con las universidades públicas, ¿no? Respetando o generando una autonomía, pero también una autonomía que era negociada, y utilizando entonces lo que sería el financiamiento como un control, como un mecanismo de sujeción política, ¿no? Pero esto también tuvo sus contrapesos. Y entonces, si recuperamos esta idea de que las universidades también son espacios sociales, son espacios en disputa, pues todo este desarrollo de la educación superior, de la matrícula, pues también generó una creciente politización de las universidades en la década de los 60 y 70, cuyas expresiones más agudas fueron los movimientos estudiantiles de 68 y 71, los laborales y sindicales, y los proyectos críticos o alternativos. Ejemplos de ellos son Guerrero, Oaxaca, Puebla y Sinaloa,
Yo creo que eso hay que recuperarlo de manera crítica también. Esta politización de las universidades también fue motivo para que el Estado buscara una nueva relación con las instituciones de educación superior. Y bueno, después ya viene a partir de la década de los 80 propiamente, se empieza ya el modelo neoliberal con las propuestas del Banco Mundial en particular y financiamientos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo estas transformaciones, ¿no? Como antecedentes están en 76-88 la reorganización, descentralización, planeación, diversificación del sistema de educación. En 85 por primera vez se autorizan o se generan recursos extraordinarios previa evaluación de los resultados. Esto es el inicio de lo que ya la doctora Tatiana mostraba. Y bueno, aquí vienen los rasgos principales de lo que sería la educación superior en Latinoamérica, que son exactamente iguales para nuestro país en términos de las políticas y de los pasos que van a ir implementando los niveles, las distintas propuestas. No me detengo a ello. Aquí lo importante entonces es precisamente que se busca constituir un mercado educativo. Pero ojo, este mercado educativo tiene diversas modalidades y segmentos. Por un lado está la privatización en términos de la matrícula, mayor participación de las instituciones privadas. Hay constitución de empresas educativas, diversificación de los ingresos de las universidades, transferencia directa de recursos públicos a instituciones privadas, y tiende a convertirse en un servicio de educación superior al amparo de la OMC y sus acuerdos de liberalización. Asimismo, surgen nuevos segmentos de mercado, como pueden ser la evaluación y acreditación, servicios administrativos y de gestoría, servicios de limpieza, servicios de asesoría educativa, segmentos de mercado que van a ser copados por las propias autoridades o por sus... Hola, María Danae. Hola, María Teodora. Entonces, y desde el punto de vista de lo que es la investigación, cabe destacar que se empieza a hablar de un cambio en la orientación de la investigación. Ahora se va de orientado por la demanda económica y relacionado con las actividades empresariales. Y entonces están los conceptos de innovación, emprendurismo, vinculación, procesos que van a orientar a la ciencia y la tecnología a su investigación. Y bueno, pues entonces esto somete a una atención muy fuerte a todos los sistemas de investigación de ciencia y tecnología. Y bueno, aquí de manera muy específica, ya para 2005, Eduardo Ibarra Colado hace un recuento de lo que serían las transformaciones radicales de la Universidad Mexicana en los últimos 3 lustros, ¿no? La gobernabilidad, ¿no? Lo que sería el organismo centralizado de la gobernabilidad en las universidades, la evaluación y la acreditación con empresas propiamente que se dedican a esto. Y cabe destacar, ojo, que en la nueva ley de educación superior, el mecanismo de evaluación y estas empresas se mantiene, no se modificó, y esto es bastante crítico, ¿no? La evaluación del trabajo académico también se mantiene todavía en la práctica por la Subsecretaría de Educación Superior hoy, ¿sí? Formación y consolidación de cuerpos académicos, eso ahora lo están repensando, flexibilización de los planes y programas de estudio, etcétera, ¿no? Diversificación del financiamiento universitario y su control a partir de la rendición de cuentas y la transparencia contable y financiera, cuestión que finalmente le van a dar la vuelta y solo es un mecanismo, es totalmente formal, ¿no? Y aquí recuerdo lo que decía Fox, de que se trataba fundamentalmente de manejar a la universidad como si fuera una empresa. Paso a hacer un recuento muy rápido de algunos indicadores. Sobre la privatización, la matrícula, acá tenemos la matrícula entre 90 y 2020 y pueden ustedes observar que la línea roja está la matrícula privada, que tiene una ascendencia, pero en términos ya de proporción es la línea negra. Ustedes pueden apreciar que el proceso más acelerado de privatización se da en la década de los 90 y más o menos se permanece constante entre el 2000 y 2010 para acelerarse nuevamente en los últimos años. Y vamos a explicar por qué se acelera en los últimos años. Entonces, aquí lo que tenemos un ejemplo de cómo se va privatizando la educación superior y que tiene que ver también con las restricciones de matrícula en las universidades públicas. El ejemplo claro va a ser la Universidad Autónoma de Puebla. Otra cuestión tiene que ver con la creciente
el creciente negocio, por decirlo así, que van a irse montando al interior de las universidades, generando ingresos propios, ¿no? Aquí solo destaco los casos, esta información es de 2017, y por ejemplo, los casos de San Luis Potosí, de la Universidad de Ciudad del Carmen, del Instituto Tecnológico de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y la de la Ciudad Juárez y la de Chiapas, pues lo que tenemos es que tienen más del 20% de ingresos propios respecto a su presupuesto. Esto es parte también de la privatización. En concreto, fíjense, aquí tenemos algunos datos. En el caso de la UNAM, en el 2018, los ingresos propios representan el 11.3%. En el caso de la UAM es mucho más bajo, es 18.2% en 2017. En el caso de la Autónoma de Nuevo León representan el 10%, en el caso de la UDG el 11%, y en el caso de la Universidad Autónoma de Puebla llega a representar el 20.9%. Es decir, esta es la otra parte también de la privatización. Las universidades van generando sus propios ingresos, pero ojo, muchos de estos ingresos provienen bien de la matrícula o bien de la subcontratación de servicios. Esto hay que tener cuidado porque hay que estudiarlo más detenidamente. El caso de la UAP es tremendo porque muchos de los ingresos se obtuvieron a través de la subcontratación, más bien de facturación, a través de otras empresas y que facturaron facturaron para Pemex. Entonces, bueno, pues ahí hay que revisar eso, ¿no? Y por ahí viene precisamente la estafa maestra. Otro elemento que tiene que ver con estas transformaciones es la diversificación, y aquí entonces también tiene que ver lo que sería el debilitamiento relativo de las instituciones universitarias. Fíjense, el caso de la UNAM en 1970 representaba el 29% de la matrícula total. Para 1990 representa el 7.8% y para 2020 representa el 4.8%. Las estatales y autónomas empiezan a elevarse, parte de la descentralización pasa del 36% en 70 hasta el 57% en 90, pero con el periodo neoliberal disminuye al 28%. Es decir, en términos relativos, las instituciones universitarias empiezan a perder peso y aumenta el peso en lo que serían los tecnológicos. La diversidad de tecnológicos, institutos federales, estatales, descentralizados, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, etcétera, ¿no? Entonces representa todo esto, en 1990 representa 10.9 y ahora representa 20.5%. Y ojo, estas instituciones tecnológicas están gestionadas directamente por el Estado. Bien el Estado federal, bien el Estado, las entidades federativas. Y esto también deberíamos de discutirlo como parte de estas transformaciones, ¿sí? Porque afectan a la formación general de los jóvenes y por tanto afectan la formación crítica y la formación de ciudadanos críticos. Y bueno, ahí está el dato de los particulares. Aquí hay un elemento que es muy importante, que tiene que ver con lo que decíamos hace unos minutos, que se eleva la participación privada. Y este es un reto también para nosotros, el incremento de la formación escolarizada y no escolarizada. En términos de participación, en 2013 representaba aproximadamente, la no escolarizada representaba aproximadamente el 13%, y hoy representa ya el 19%. Y esto se va a acelerar muy rápidamente. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que encontramos cuando revisamos la educación no escolarizada? Pues que básicamente quien tiene ahí el reinado son las instituciones privadas. Fíjense, en términos de licenciatura, de la educación no escolarizada, ellas tienen la matrícula, el 61% de la matrícula no escolarizada a nivel licenciatura y el 85% del posgrado. Y ahí está el gran negocio, por supuesto, porque además todo lo que es como ya sabemos, la educación privada
no está sujeta a las evaluaciones sobre las cuales la universidad pública sí lo está. Bueno, para ir avanzando entonces, yo diría que en términos generales, hoy, en la actualidad entonces, en el contexto de la crisis económica mundial, donde la depauperización y la exclusión se imperan, y donde la pandemia es resultado de la depredación, la expoliación y el extractivismo, estos elementos son fundamentales y cuestionan la educación superior y, por supuesto, la ciencia y la tecnología. Es decir, están cuestionando la modernidad capitalista y se habla de lo que sería la crisis civilizatoria, ¿no? En este contexto se están dando los cambios, ¿no? Los cambios en la política de ciencia y tecnología, en el caso del país, hablan del cambio de paradigma epistémico, de la reorientación del financiamiento de la investigación y pertinencia, fortalecimiento del sector público y constitución de nuevos sujetos y actores. En términos de la educación superior, los retos y los cambios, yo digo que son ambas cosas, es la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior, el fortalecimiento del sector público, la reorientación de la educación superior, atención a los más pobres y excluidos, ojo con eso, y en su caso la pregunta es, ¿habrá modificación de los programas de calidad y estímulos que significaría entonces una recomposición, una reconstrucción de los sujetos académicos? Y ahí hay cambios en la legislación laboral que hoy precisamente están discutiéndose. Bueno, por otro lado, y ya pasando a la Universidad Autónoma de Puebla, pues vamos a encontrar también estos cambios de manera muy acelerada, ¿no? Que tienen que ver con los modelos. Y bueno, lo que diríamos es que, por un lado, la gestión de gobierno va a ir modificándose, las políticas, las relaciones con los distintos partidos también se van modificando, las orientaciones ideológico-culturales, ¿no? Las formaciones, el acento de las formaciones y los sectores de atención. Entonces, en el caso del último periodo del neoliberal, tenemos el modelo Fénix y el modelo Minerva, que acentúan el eficientismo, el individualismo y el productivismo. Obviamente, aquí desaparecieron los sindicatos, ¿no? Hubo nueva legislación, se plantearon los programas de estímulos, el RIPA, etcétera. De manera concreta, la modernización de la universidad significó reestructuración de las formas de gobierno, una mayor centralización, representaciones sectoriales que cimentan el autoritarismo, destrucción de la bilateralidad en las relaciones laborales, discrecionalidad, una caída salarial que pasó por la homologación, luego la diferenciación y finalmente desembocó en el productivismo, la destrucción de la resistencia sindical, la desaparición, el desconocimiento del suntuar, y en términos de los académicos, la desaparición de la vida de las academias, de los concursos de oposición por cerca de 20 años, y la reestructuración de la plantilla de los trabajadores. En definitiva, un elemento central fue la caída salarial, que permitió la reconstrucción del sujeto académico. Aquí tenemos la caída y cómo los estímulos vienen a recuperar en parte esa caída, pero también van a individualizar. Frente a esto, la matrícula crece, los tiempos concretos se estancan, y frente al estancamiento, por lo que tenemos es el crecimiento de los profesores hora clase. Fíjense, la roja es las horas clase, que en 2009 se incrementan de aproximadamente 1.200 a más del doble, a cerca de 2.400, de 2.700 más o menos, ¿no? Todo ello, pues, ya para acabar, entonces, va a cambiar totalmente el trabajo académico, algo que ya se señalaba. Hay una segmentación y una división académica. El programa de estímulos, por tanto, se convierte en un instrumento de poder. Y quería ya, para ir concluyendo, entonces, este dato. Fíjense, hay, según una fuente estadística, son 5.157 profesores en la universidad, y son horas clase 2.387. En otra fuente son 7.312 y son 4.500 horas clase. Entonces, bueno, pues esto se expresa en lo siguiente. Haciendo un cálculo, los profesores horas clase imparten 33.376 horas en el semestre. En cambio,
los tiempos completos 33,000, los medios tiempos 5,000 y los horas clase 50,000 horas. Es decir, la mayor carga académica está en los horas clase. Y bueno, pues aquí está la segmentación y polarización, los ingresos de los universitarios, ¿no? Del lado izquierdo, pues lo que tenemos son entonces, pues todos los tipos, los trabajadores, el rector, ¿no? Hasta arriba, más de 89,000 pesos nominales, ¿no? Aquí estamos hablando de los salarios nominales. Aparte estarían los bonos, los otros ingresos que elevarían más el salario. Esta es la cúpula, la élite burocrática que yo le llamo. Después vendrían los funcionarios, los administrativos de confianza, los administrativos de base, los trabajadores manuales e intendentes, y por supuesto hasta abajo estarían los outsourcing. Y del lado derecho estarían los académicos por categorías, y donde también hay una élite, la élite académica, que estaría entre estos tres niveles, entre los 4 primeros niveles, y por hasta abajo los horas clase. Es decir, tenemos una alta segmentación, no pueden transitar tan fácilmente de una categoría a otra, y bueno, pues concluyo pues simplemente con esto. Creo que es importantísimo abrir y promover espacios de diálogo, formación de espacios de resistencia estudiantil, académica y laboral, construcción de una propuesta de refundación de la universidad, pugnar por la formación crítica, social, democrática, plural y solidaria, generar una investigación abierta, comprometida social y económicamente, impulsando el diálogo de saberes, y por supuesto entonces que la institución tenga una calidad ética, mantenga una posición crítica frente a los poderes y por supuesto una capacidad de incidencia social. Con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias, Germán. Pues igualmente creo que en esta mesa no vamos a poder abarcar todo, habría que ir pensando en una siguiente mesa y evidentemente cómo darle continuidad a este debate. Creo que queda claro que no se puede ver a la universidad como un ente aislado, sino hay que verlo en el marco de esta imposición del modelo neoliberal o de lo que Germán le llama la modernidad capitalista. Y me parece importante también que en el marco de esto, tal parece que se ha ido perdiendo el sentido de que la educación desde preescolar hasta la universidad es un derecho y paulatinamente se va recuperando y se ve como un servicio con todo lo que esto conlleva y es una concepción también. Igualmente ver cómo en este gobierno de la 4T elementos del modelo neoliberal están presentes en el marco jurídico y específicamente lo que mencionaba Germán en la Ley de Educación Superior. No se puede hablar de que se ha superado el neoliberalismo cuando se tiene todo un marco legal en donde se recuperan elementos del modelo neoliberal. Otro elemento que me parece importante que habría que ir rescatando o viendo es la función social de la universidad y particularmente hablo de la Universidad Autónoma de Puebla y en ciertos sectores también lo que se llama, esto que mencionaba igualmente Germán casi al último, el extractivismo académico versus el diálogo de saberes. Y pongo un ejemplo de la ley orgánica de la UAP en el artículo 5 sobre el trabajo de la universidad, en términos generales, las universidades que tienen como fin u objetivo el coadyuvar a la solución de los grandes problemas nacionales o estatales,